muchas gracias y muchas gracias a la organización del Congreso la oportunidad de venir aquí a explicar algunas de las líneas de investigación que estamos llevando a cabo y también seguramente por las reflexiones que podrá generar mi trabajo y el trabajo de otras compañeras. Rápidamente empiezo a ver. Pantalla completa. Disculpen, pero aquí. Ya está. Bien, en nuestra comunicación exploraremos la funcionalidad de la poesía, el canto y las pequeñas representaciones como prácticas creativas y culturales identitarias del Carmelo Descalzo femenino mediante la exhumación e indagación en nuevas fuentes literarias. Gracias a las gestiones de la archivera María Mercè Gras, colega de archivos, a quien agradecemos profundamente la noticia y cesión de estas fuentes, y por eso no querría desaprovechar esta oportunidad para agradecerle públicamente su colaboración. El proyecto de recuperación textual que estamos llevando a cabo para los conventos de la antigua provincia de San José, en Cataluña, ha dado ya sus primeros resultados con el estudio del cancionero de las Carmelitas Descalzas de Barcelona y con una primera aproximación al universo manuscrito de las Carmelitas de Vic, del que se ha ocupado Aurelia Pessarrodona, con especial hincapié en su dimensión musical. De esta primera aproximación partirán algunas líneas que presentamos de una investigación en curso a propósito de los repertorios poéticos exhumados en el convento de Jesús, María y José de Vic, que pueden ver aquí en pantalla, que se encuentra en el noroeste de Cataluña. Nuestra comunicación parte de un marco de presentación general de un corpus de 4 manuscritos de los siglos XVII y XVIII, conservados inéditos en este convento, cuyo estudio arroja efectivamente una gran riqueza desde la perspectiva musical, filológica, literaria e histórica. Debido a sus particularidades y al poco tiempo del que disponemos, nuestras reflexiones se centrarán hoy sobre todo en el segundo manuscrito, puesto que a nuestro parecer es el que presenta una mayor implicación autorial de las religiosas. La revisión de este cancionero y su contraste con los otros 3 nos llevará, en primer lugar, a deslindar los contextos de enunciación poética, los temas literarios predominantes y a reflejar en última instancia determinadas pulsiones literarias y culturales del convento de Carmelitas de Vic, con unas estrechísimas relaciones con tierras aragonesas que singularizarán el manuscrito abordado. En ese sentido, resulta fundamental tener en cuenta el periplo fundacional que llevó a 4 religiosas del convento de Santa Teresa de Zaragoza, vulgarmente conocido como de las Fecetas, hasta Vic, donde fundaron extra ordine el convento de Carmelitas Descalzas en 1638. Teniendo esto en cuenta, nuestro análisis se centrará en clarificar algunos detalles de la procedencia y la compleja transmisión de algunas de las piezas recogidas. Y aportaremos nuevos datos que refuerzan el hipotético origen zaragozano del cuaderno que ya indicó nuestra compañera Aurelia Pessarrodona. Bien, sobre la afición poética en el Carmelo Descalzo ibérico es sobradamente conocido el entusiasmo con que las monjas se emplean a la creación literaria motivadas por el carisma de la santa fundadora, en un ambiente que ya conocemos bien gracias a una importante bibliografía, disculpen, y junto con otros trabajos dedicadas a las figuras más místicas de Sor Cecilia del Nacimiento, María de San Alberto, etc. La creación poética se convierte para la nueva orden en una actividad relacionada sobre todo con el canto y de raíz popular, creada para ser cantada bajo de la denominación genérica de villancicos o coplas. Buena parte de este corpus carmelitano solía ir acompañado del tañido de instrumentos sencillos, algunos de los cuales pueden ver en pantalla. El canto de versos populares también se venía asociado a pequeñas representaciones durante las recreaciones y en los ciclos festivos de cada convento, para los que se componían o se cantaban coplas o villancicos o formas populares como redondillas, romances, octavas, seguidillas, de manera casi improvisada. Si pasamos ahora a comentar nuestro corpus textual descubierto en el convento,
pueden ver bien, en el convento de Vic, aunque en su conjunto refleja este gusto de las carmelitas por la música, el canto, la interpretación teatral e incluso la creación literaria, creo que presentan ciertas dudas sobre su filiación, especialmente para el caso de los manuscritos primero, tercero y cuarto. En este sentido, mantengo la nomenclatura proporcionada por Aurelia Pessarrodona, ya que solo uno de ellos lleva título. Lo que se desprende del análisis de los manuscritos es que no pueden ser autentificados como cancioneros poéticos propiamente dicho, producto del universo creativo de las religiosas, sino que más bien se trataría en general, en el primer caso, de un cancionero poético musical compilado con obra ajena en el marco de las devociones conventuales, y en los otros dos, de dos misceláneas en verso y en prosa, copia de obra ya existente, aunque es probable que las monjas incorporasen algunas piezas. Los cuadernos pudieron haber llegado a la clausura de Vic por vías que aún desconocimos, con fines didácticos, a través de familiares o de algunos benefactores que sabemos que agraciaron a la comunidad. Aún queda pendiente un estudio más riguroso, aunque lo cierto es que respecto al repertorio poético de estos tres manuscritos no incorporan, y esto es lo fundamental, una voz poética enunciadora femenina, a diferencia de lo que sí ocurre para el manuscrito segundo, en cuyas páginas se deja sentir en todo momento la presencia de una autora individual u otra voz colectiva que remite a toda la comunidad. Bien, el hecho que estos manuscritos, el tercero y el primero, y el cuarto, sobre todo, lleven algunos tratados, obra del maestro del convento de Carmelitas Descalzos de San José de Barcelona, nos indica que estos manuscritos pudieron estar confeccionados en la órbita de estos ejercicios espirituales, religiosos, indicados para los novicios de este convento, aunque es un aspecto que se debe de estudiar. La prosa, a diferencia de lo que ocurre con los versos recogidos, sí que está atribuida. En el manuscrito 3, rápidamente, este manuscrito que pueden leer en pantalla, con el título, fue heredado por una monja de la comunidad a partir de 1756, ya tardíamente en el siglo XVIII, incluye las exhortaciones de Isabel de Borja, la vida de la venerable Ana de San Agustí, pero en cambio guarda el anonimato de los versos, que podrían ser obra del clérigo compilador que inició el volumen en 1706. El manuscrito cuarto, en cambio, también repite esta circunstancia, solo lleva el título de las obras en el caso de tratados espirituales y la poesía se mantiene anónima, a excepción de los versos de Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o Ana de San Bartolomé. Bien, respecto al contenido del ramillete poético de 57 composiciones que representa el manuscrito primero, que es el que viene en pantalla, simplemente me gustaría comentar que Aurelia Pessarrodona ha individualizado un buen repertorio de poesía moral o religiosa y ha atribuido algunas obras a autores espirituales en boga del momento, y destaca la gran presencia de ensaladas copiadas de la edición del músico Mateu Flecha el Vell. Simplemente me gustaría comentar de esta compilación, me gustaría comentar que sobre la temática del manuscrito, 4 son los temas y formas métricas predominantes según la clasificación de los versos propuestos en el índice con el que va acompañado: canciones al nacimiento, ensaladas a lo divino, otras al Santísimo Sacramento y finalmente canciones a la Virgen María, como pueden ver aquí en pantalla en las fotografías del manuscrito. Bien, esto ya indicaría su carácter intrínsecamente más musical de lo que cabría esperar, por cuanto está constituido en buena medida por canciones a lo divino. Algunas piezas con la indicación, además, van al tono de canciones populares del momento, y lo que es más importante, este nutrido elenco de ensaladas procedentes de Mateu Flecha el Viejo. Bien, otro elemento a destacar es el rastreo de microestructuras procedentes de la tradición popular, con la incorporación de juegos de ingenio y destreza, como el juego sopla o toma
Vivo te lo do, presente en la obra de El cortesano de Lluís Milà y que está contrahecho en un romance al Santísimo Sacramento. Bien, estas referencias apuntadas como botón de muestra reflejan complejos juegos de intertextualidad con el aprovechamiento de música o versos idénticos de otras fuentes, rehechos, readaptados, con elementos y tonos de diferentes tradiciones tan al gusto de la época. Más allá de la autoría de estas piezas, acerca de la filiación del cuaderno material, Pessarrodona hipotetiza la posibilidad de que podría haber sido traído por las monjas zaragozanas fundadoras en 1638 y continuado por monjas catalanas. Sin embargo, como ella misma supone también, hay claros indicios de la inscripción del cuaderno en la tradición catalana, como por ejemplo, más allá de la existencia de estas ensaladas, lo indicaría también la existencia de dos piezas en catalán, unas coblas o gozos a Santa Caterina y unes follies, una canción popular sobre el tema de la pasión y muerte de Cristo. Además, el dato que no debe pasar desapercibido es el hecho de que este manuscrito cierra con una copia del tratado Ejercicio Espiritual de dicho Fray Francisco del Santo Sacramento, maestro del convento de Sant Josep de Barcelona. Por tanto, puede vincularse con esta órbita carmelitana masculina barcelonesa. Bien. Por lo que acabamos de decir muy rápidamente, este manuscrito solo coincide con algunas líneas temáticas del corpus poético tradicional del Carmelo descalzo, pero no tanto en aquella línea más popular que emana directamente y de manera casi improvisada de las dinámicas internas de los conventos, como sí vemos, por ejemplo, en el manuscrito segundo, que es el que me interesa de descubrir. Bien, respecto a este manuscrito, presenta mayores concomitancias, por ejemplo, con el cancionero de Barcelona o, por ejemplo, con un cancionero conservado en el archivo de San José en Barcelona, al cual también hemos tenido acceso, en tanto en cuanto refleja una mayor intensidad en el empleo de poesía cantada en el marco de la cotidianidad conventual y de las festividades, con la alusión a las monjas como autorreferencia, con verbos, por ejemplo, que les invitan a tomar parte de esta fiesta: levantaos, hermanas, al son de los instrumentos, pide tañendo y cantando, en fin, hay muchísimas referencias que podrían traerse aquí a colación. Abundan lo más variado de composiciones para celebrar la Navidad, la calenda, de tono festivo popular y ambientación pastoril, con piezas como zagalezas del Carmelo, quintillas o diálogos al nacimiento protagonizados por pastores populares como Antoni y Bras, un diálogo entre dos pastores, y cito la rúbrica, en una fiestecica, y esto ya nos indica la procedencia maña del manuscrito, a la misma fiesta y algunos ofrecimientos, en las que aparecen unas pastoras que debían ser interpretadas por ellas mismas, porque tenemos las acotaciones de los personajes. Junto con estos, otros versos constituyen el marco temático devoto característico de la tradición carmelitana, con unas imágenes y una carga simbólica y léxica que se repite en los poemas devotos dedicados, por ejemplo, a la Virgen, al Santísimo Sacramento, al Niño Jesús, a la contemplación y muerte, de la muerte y pasión de Cristo, en fin, a la Encarnación, otra a la fiesta de la O. También encontramos piezas a la circuncisión, al exe homo, al Niño de la Guarda. En todo este corpus se advierte una escasa presencia de poemas dedicados a santas o santos, puesto que el ciclo hagiográfico consagrado se reduce a unas pocas mujeres fuertes de la Biblia y a otros santos atípicos, como lo refleja el grupo de sonetos a Ana, madre de Samuel, a María, hermana de Aarón y Moisés, o los romances a San Vicente Mártir o a San Ignacio, frente a las 16 composiciones dedicadas a recordar y a enardecer la devoción a la Santa Madre Teresa de Jesús, escritas al calor de dos efemérides, su beatificación y su proclamación como patrona y abogada de España, junto con Santiago Apóstol. Destacan entre estos unos versos que habrían sido cantados en 1626 en una festividad en su honor al convento de Santa Teresa de Zaragoza, lo que certificaría efectivamente el origen foráneo de algunas de estas piezas que comentamos.
Interesa destacar también la pieza consagrada a doña Margarita de Austria, serenísima infanta de Hungría y Bohemia, junto con otra dedicada a, cito, una real señora, Felipa Jesús, de la sangre lusitana, bisnieta del rey Manuel y sobrina del de España. Otro bloque destacado lo constituyen los poemas que se insertan en la práctica de ejercicios espirituales con carácter confesional, como un romance de una alma que trajo Dios del siglo a la religión de carmelitas descalzas y lo compuso en ejercicios, o una carta, cito las rúbricas, en tercetos, dando cuenta de su alma a un padre espiritual en respuesta a una carta del confesor, según podemos interpretar de los versos. Como también, vuelvo a citar la rúbrica, una petición que hizo una religiosa descalza a otra que estaba en ejercicios, donde es muy interesante, se pide licencia para escribir y donde se alude a la escritura por mandato. Los versos dicen: han mandado que en verso mi petición declarase. Ello nos lleva a comentar la gran novedad de este cancionero con relación a otros conocidos, la incorporación de piezas motivadas en el marco de los ejercicios espirituales individuales que demuestran cómo contemplación y escritura poética van de la mano, y por algunos hechos acontecidos intramuros u otras piezas enmarcadas en esta cotidianidad conventual, como por ejemplo unas seguidillas para la labor, que retratan el deseo de comunión con Dios con un tono afectuoso y popular, haciendo suyos los famosos versos teresianos: quien a Dios tiene nada le falta, solo basta. Y cito aquí unos pocos versos: quien a su Dios tiene nada le falta, que para mi alma solo Dios basta. Es para mí tu vida, dulce esposo, hacecito de mirra muy oloroso. Es para mí tu vida, Cristo amable, hacecito de mirra muy saludable. Sin duda, la estructura repetitiva de la pieza y la rúbrica muestran a las claras cómo este tipo de piezas oralizadas se convertían en patrimonio de la colectividad, susceptibles de ser sometidas a lo que la estudiosa Elisabetta Graziosi considera integración, la viva ejecución de los versos destinados a la plegaria en voz alta o al canto empleado en actividades que regían la vida colectiva en el convento, como podía ser el importantísimo trabajo de labores de manos, la costura. Por lo que como otros poemas de este corpus poético y otros de la órbita del Carmelo Descalzo, se pueden considerar canciones de trabajo vivificadas en esta cotidianidad en que las monjas se reapropiaban de melodías, de versos, para rehacerlos y con ellos generar nuevas creaciones. Simbólicamente estaban generando un nuevo producto artesanal, artístico, rehecho, modificado y, para suerte de todas nosotras, transcrito en algunos de los cancioneros que nos ocupan. Otras festividades privadas eran espacios de poetización, como las tomas de velos y profesiones solemnes, que es un ciclo poético muy importante, como ya se ha indicado, la elección de una prelada e incluso el canto al duelo por la defunción de una hermana que es identificada junta con otras anécdotas de ámbito más doméstico, como por ejemplo la canción Al milagro de un cura o el romance, curioso romance, narrando un hurto que con singular contrición confesó nuestra hermana Isabel de los Ángeles, que es de entretenimiento y de gracia. Que de hecho la gracia viene porque alude a un hurto en principio gravísimo según la prelada, que fue que la dicha religiosa se guardó para consumo propio unas castañas que le había traído su sobrino. Bien, anécdotas aparte, el ciclo de velos y profesiones que ya he comentado son interesantes, además de la rica imaginería simbólica que arrojan del mundo conventual al que se someten las religiosas, por las alusiones a los nombres de algunas religiosas que se han podido identificar como religiosas de los conventos de Santa Teresa de Zaragoza, y además, dato curioso pero además interesante, también del convento de San José, lo cual nos permite situar nuevamente la órbita de creación de estas piezas en este ámbito geográfico, y además apuntar la posibilidad de procedencia zaragozana del cuaderno.
no solo de las piezas, sino también del cuaderno, que deliberadamente lleva una composición al inicio con los versos: este libro va sin nombre y no es justo que le tenga. Parece ser que podría haber sido completado por las monjas de Vic solo a partir de la pieza 78 en el folio 69, que de hecho es hasta donde aparecen anotadas en el índice las piezas. Bien, el hecho, y aquí viene una parte interesante de mi estudio que deberá ser retomado con un análisis más detenido sobre este manuscrito, el hecho de que buena parte de las religiosas mencionadas procedan del convento de Zaragoza y del convento de San José, de Santa Teresa, disculpen, y del convento de San José de Zaragoza, me crea una incertidumbre. Podemos pensar que, puesto que las fundadoras vienen del convento de Zaragoza, es automático pensar que trajeron consigo este manuscrito, o al menos la copia de algunas piezas. El hecho que también se incluyan referencias a las monjas del convento de San José me lleva a pensar en la figura de Ana de la Madre de Dios, Ana de Casanate y Espés, una conocida poeta, que pudo coincidir con estas religiosas en ambos conventos. Esto nos lleva a pensar en el grado de intervención de esta reconocida poeta y pintora. Y es que sabemos que ella, aparte, aunque ingresó en el convento de Santa Ana de Tarazona, se trasladó al convento de San José de Zaragoza y luego al convento de Santa Teresa. Desde allí, antes de su muerte, en 1638, vería partir a sus compañeras hacia Vic. Si sabemos que llevaron consigo al menos unas constituciones impresas, quién sabe si no pudieron traer también algunos de los manuscritos poéticos de su comunidad o la copia de algunas piezas para implantar en aquella nueva fundación algunas costumbres o una afición poética bien arraigada. Ana de San Casanate, poeta espiritual, de ella tan solo se ha podido conservar 2 cuadernillos que la investigadora Rebeca Carretero dio a conocer hace poco, y lo que es interesante de estos 2 cuadernillos y de la investigación de esta investigadora es que de alguna manera lee entre líneas las circunstancias que remiten algunos versos a cierto desliz vinculado con esta figura, como fue abandonar a su hijo Juan de Palafox y luego ingresar en un convento. Es nada menos, a través de esta mirada he podido entender que hay ciertos poemas que remiten ciertamente a este arrepentimiento, y además con referencias directas a una mujer religiosa llamada Ana. Fíjense, por ejemplo, a modo de ejemplo, en este romance que pueden ver en pantalla aquí mismo, titulado, y ya voy acabando, Romance de recién entrada en la religión, en la que encontramos la referencia: echada en un pobre lecho, está pobre y descalza Ana, virtiendo lágrimas tiernas, debatiéndose entre una alma que estima las cosas divinas y un cuerpo que ama o amaba las cosas terrenales, de lo que nace una batalla sangrienta por, vuelvo a citar en el poema lo que pueden leer aquí, un cuerpo favorecido de sentidos y potencias que al alma trajo algún tiempo triste, oprimida y sujeta, lo que le lleva a estar, lo pueden aquí leer nuevamente, enferma en la cama, afligida y formando para su daño 1000 mentirosas sospechas, que la lleva a determinar: juzgo, sentencio y condeno al cuerpo hecho tierra por sus culpas y delitos. Bien, también es sugerente, al menos, la existencia de este cancionero de un soneto dedicado a Ana, que, como ya saben, predijo que su hijo Samuel sería profeta. De alguna manera es fácil interpretar que, en el caso que esta fuera obra de Ana de Casanate, quizás ella también
estaba prefigurando esta gran figura que luego en la gran figura en que se convertiría su hijo Juan de Palafox. Bien, a través de diferentes manos, y lo que es ya determinante es que a través de las diferentes copistas, lo que puedo leer en este cancionero de otros cancioneros colectivos es que hay una autora individual que se refiere a su esposo amado con referencias claramente individuales, no colectivas. Además, se debe destacar el gran valor estético y la gran calidad literaria de estas piezas, que ya no son piezas con tono popular para ser consumidas y cantadas intramuros. Conclusiones. Según lo que acabo de explicar, no cabe duda de que el empleo y canto de versos se convierten en elementos de sociabilidad fundamentales en los conventos de carmelitas descalzas. Estas actividades colman los espacios culturales para la buena convivencia de las religiosas y para el mantenimiento y actualización de un estrecho vínculo con su mundo cultural y social que las rodea, al cual no eran ajenas, como lo demuestra el hecho de que estos manuscritos estos manuscritos que hemos intentado explicar circularan entre conventos. Aunque de manera muy panorámica y sintética, en este estudio hemos intentado arrojar luz sobre estos manuscritos del vasto corpus poético femenino ibérico que se están descubriendo y editando, centrándonos especialmente en uno de ellos. Sin embargo, dichos materiales se merecen nuevos trabajos interpretativos de mayor alcance que nos ayuden a singularizarlos desde la perspectiva literaria y musical y además desde la perspectiva de la autoría de estas piezas, en función de la procedencia de los manuscritos, y también, por otra parte, nos ayude a enmarcarlas en una tradición hispánica amplia. El camino por recorrer aún es largo, pero las posibilidades de estudio de estos textos son inmensas. Muchas gracias.